¿Hay alguna duda de lo que hemos charlado, de lo que hemos trabajado, de los prácticos? ¿Cómo vienen? Sí, Matías. Tenés micrófono ahí y activalo, así es más fácil. Hola, profe, buen día. Buen Yo día. tenía una duda con el tema del parcial. ¿Va a haber Sí, parcial, no va a haber parcial? ¿Va a ser presencial, no va a ser sí, presencial? sí, sí, disculpe que no les hemos contado eso. Sí, va a ser presencial, va a ser uno solo. Vamos a tener un solo parcial al final, en donde obviamente vamos a charlar de todos estos temas y vamos a evaluar todos los temas que hemos estado viendo y los que veremos. ¿Sí? Entonces, la nota se va a componer de dos instancias, ¿no? Un parcial y la nota de los trabajos prácticos. Perfecto. Y Y el tema presencial. del método, digamos, va a ser, como va a ser presencial, Es un va a ejercicio. ser... Es un ejercicio, le damos un problema a resolver, usted tiene que generar un programa que haga tal cosa. Y obviamente para hacer ese programa van a tener que usar muchas de las herramientas que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo. Entonces, eso va a ser en la PC, en las PC del laboratorio, o en la PC propia que traigan ustedes, no hay problema. Eh, y, y evaluamos ese programa, ¿sí? Ah, bueno, Evidentemente, perfecto. evidentemente no es un programa que va a ser anda o no anda, ¿no? No es o 10 o 1, sino que se evalúa, por supuesto, que los errores conceptuales, se evalúa si hay qué, qué porcentaje del programa se resolvió y demás, ¿no? Anda a laburar. ¿Sí? Sí, Axel, vamos a tener obviamente ejercicios similares a lo del parcial. Y antes del parcial les vamos a dar ejercicios típicos que hemos tomado en otros parciales. Con lo cual no van a tener problema en hacerlo. Evidentemente lo que van a tener ahí, lo más común es un programa, ¿no? Una situación. Usted tiene que generar un programa como lo que hemos estado viendo, ¿no? De 10 notas, de esto, de aquello, obviamente con la complejidad de un parcial y con la complejidad de utilizar muchas de las estructuras que hemos visto y que nos faltan ver, ¿sí? Nos falta ver vectores, o sea, hoy vamos a ver variables, vemos si alcanzamos a ver vectores o por lo menos una parte de vectores. Y, bueno, vectores, variables y, ¿cómo es que se llama? Y funciones. Con eso son más o menos los temas del parcial en estructura. Por supuesto que hay que practicarlo y hay que trabajarlo, ¿sí? Ya con el profe Fede van a trabajar ejercicios típicos de parcial, van a trabajar más ejercicios de los que hemos estado trabajando, como para que se preparen para eso, ¿sí? ¿Y la fecha para cuándo sería? Y la fecha la acordamos generalmente después que tengan acordados los otros parciales, o si ya los tienen, lo charlamos ahora, para que sea una fecha que les cierre a ustedes, ¿sí? Es un martes, obviamente, a la mañana, en la Facu. Suele ser, o lo solemos programar 2 semanas antes que terminen las clases, ¿sí? A ver, denme un segundito que entramos al calendario y vemos. Eh, las clases terminan el 27 de junio, ¿sí? La semana del 27 de junio. O sea, estamos hablando del 27 de junio, es lunes. O sea, el 1 de julio terminan las clases de este semestre, ¿no? El 28 sería nuestra última clase. El 14 de junio lo haríamos, el parcial. ¿Sí? ¿Lo agendaron ya? Nos queda un mes, un poquito más. ¿Están ahí? ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Se tiraron de un puente? No. El parcial, No. bien, me parece perfecto. El parcial, van a ver que la dificultad del parcial es similar a la dificultad que van a encontrar los ejercicios, es similar a la dificultad que hemos estado trabajando, ¿sí? En los prácticos.
¿sí? Evidentemente, si uno no se puso a practicar, si uno se inspiró en los prácticos del compañero, les va a costar más, ¿no? Sobre todo porque el parcial es presencial e individual, por supuesto. ¿Sí? Entonces, lo vamos a poder hacer en el online GBD o en el DEPC o Cinja, ¿sí? Los compiladores de escritorio. Son iguales, se escribe exactamente igual el código, no cambia en nada. Simplemente uno está instalado, el otro es web. A lo mejor si llevan su PC, es mejor que se conecten con, o que trabajen con un compilador que no sea online, porque a veces las conexiones Wi-Fi de la facu no son las mejores. ¿Dudas? ¿Y qué programa se va a usar en la facultad, digamos? ¿No se lo pasó el profe Fede? Ahí le paso los links. Claro, pero va a ser mediante el link como hacemos con los trabajos o las PC de la facultad tienen algún programa en especial por eso. Las dos cosas pueden ser. Pueden ser entrando al online, al compilador online que estamos trabajando igual que ustedes, o pueden usar los compiladores que tienen instaladas las PC del laboratorio, ¿sí? Las PC del laboratorio tienen este compilador instalado, que se los puse en el chat, o ya les busco el otro. Ese es el que más me gusta. Sí, usen ese, es sencilla mejor. Fíjense que si ese lo descargan y lo instalan, pesa, no sé, 30 megas, 20 megas, algo así. Ahí me voy a fijar. Fíjense que bajen en la versión de 36 megas el instalador y el portable, si no quieren instalar nada, 79. ¿Sí? Cualquiera de los dos, agarren el instalador si quieren y lo instalan, lo bajan. Van a ver que es un programa muy fácil de usar. Ahí se los muestro. Digo, como una versión, como una alternativa a la versión online que estamos usando, ¿no? El código es exactamente el mismo, todo funciona exactamente igual, simplemente que es un IDE, un entorno de desarrollo que pueden trabajar. En principio, Nicolás, hay computadoras para todos, pero no está mala tampoco llevar la notebook, ¿sí? Por varias razones. Primero, porque puede darse la eventualidad de que no haya computadoras para todos. Y segundo, porque uno trabaja en su computadora, ¿no? Siempre es más cómodo trabajar en la computadora de uno que trabajar en una computadora ajena, donde no saben estar los programas, donde no saben cómo poner el corchete o como no saben cómo abrir una llave, ¿no? Entonces, si tiene cada uno su computadora y la quiere llevar, les va a resultar más fácil. Fíjense que ahí les comparto la pantalla en donde yo tengo ya abierto este Cinja, ¿sí? El mismo que les puse ahí el link para descargar. Por algún lado está el cambio de idioma, pero pueden usarlo así también, ¿no? ¿Cómo comienzan a usar esto? Fíjense que ponen crear un programa simple. Cuando crea un programa simple les da estas opciones, ¿sí? Si lo quieren hacer en C++ o ponen este. Empty C program. ¿Sí? Crear. Y ahí les da lo mismo que tienen en el online, ¿no? Esto son algunas referencias que ya vamos a entender para qué sirven, pero por ahora dejémoslas sin tocar. Y lo único que hacemos es escribir acá adentro. ¿Sí? Printf, no sé. Una pregunta, profe. ¿Vamos Sí. a tener la posibilidad de algún glosario o algo? ¿Glosario de qué? Y por ahí de algunas palabras o, viste, por ahí las escribí y después viendo de vuelta la clase o algo, te das cuenta que estaba mal escrita y eso.
A ver, las palabras reservadas están en el libro, ¿sí? No hay no tengo armado un glosario con las palabras de C, pero es fácil darse cuenta. Primero porque no son tantas, ¿sí? Segundo porque con la práctica vas viendo cómo se escriben. Y tercero porque el compilador te dice, ¿no? Si yo acá le pongo printf, ¿qué va a pasar? Cuando le dé compilar a esto, ¿qué va a pasar? Fíjense que ahí le Sí, di. te aparece abajo. Claro, te aparece abajo que no existe. ¿Sí? Bueno, acá aparece así, ¿no? Declaración implícita de la función print, porque como como no la encuentra, piensa que está declarando uno, ¿no? Entonces, y la está declarando mal. Entonces, es un error. Yo le pongo printf y le doy run. ¿Sí? Aparece así acá. Ah, no sé si lo ven. ¿Ven la pantalla negra o no? ¿Ven la pantalla o siguen viendo el código? Sí, todo blanco. Ah, porque es otra pantalla que se abrió. Lo abren en una pantalla así. ¿Sí? Como si fuese de iOS. Sí, le abren una pantalla separada. Ahora sí la ven. Sí, sí, ahora Bien. sí. Es lo mismo que el compilador en online, pero está bueno usarlo también, ¿no? Si uno tiene que escribir mucho código, tiene que estar... ¿Cómo hacen para trabajar con este código? Después, una vez, o lo copian y lo pegan, o bien lo pueden guardar como... Ah, esperen que estoy compartiendo la otra. Cuando ustedes van acá, guardar como y lo guardan como C, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo qué dijo? Ah, bueno, ahí lo revisamos. Vamos de vuelta a compartir. ¿Sí? Ustedes escriben el código. Lo ejecutan. Ustedes escriben el código, lo ejecutan, se abre una ventana separada en donde está el resultado del código. Si tienen que entrar número o lo que sea, lo hacen todo en la ventana separada. ¿Sí? Que ustedes no están viendo porque yo estoy compartiendo la ventana esta, no la pantalla entera. Cuando terminan o cuando quieren ir guardando el código, lo guardan como, ¿sí? Fíjense que les pone por defecto .c, ¿sí? Sin título .c. Es el formato de código, ¿sí? De código de C. Si es C++, es un CPP, ¿sí? Si es Python, es PI, qué sé yo, ¿sí? Tienen diferentes, obviamente, extensiones dependiendo del tipo de archivo que sea. Yo lo guardo el archivo .c, el .c es un archivo de texto, ¿sí? Se ve como si fuese texto, se lo pueden abrir con el Word y es un texto. Nada más que tiene el formato de un código en C. Entonces, ustedes pueden venir trabajando como están haciendo hasta ahora, en donde copian y pegan en Word el código, o comparten el link del online GBD, o no sé, ¿cómo lo vienen trabajando con el profe Fede? ¿Comparten el link? Sí, con el link ahí. Se lo Bueno, compartimos y él lo abre. pero por ejemplo, si, si vamos a hacer el parcial, o si, bueno, es probable que les pidamos que nos, o sea, no es probable, no, les vamos a pedir que nos envíen el código, ¿sí? Porque compartiendo el link ustedes lo pueden seguir editando. Y como el parcial tiene una fecha de duración y una hora de duración, queremos que, ¿sí? Que no se siga editando, ¿no? Entonces le vamos a pedir que nos envíen el código. ¿Cómo le vamos a pedir que nos envíen el código? Con una tarea de Classroom, ¿sí? Esa tarea de Classroom le van a tener que adjuntar un archivo. Le pueden adjuntar un Word con el código pegado, copiado y pegado del online GBD, o le pueden adjuntar directamente este .c, ¿sí? Que es el código. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Están viendo la ventana donde dice de guardado o están viendo todavía la ventana blanca del código? No se ve dónde va a guardar el archivo. Las Bien. dos se ven. Bueno, genial. Sí, sí, no sabía cuál se veía.
Bueno, entonces, practiquen este si quieren. Instálenlo y úsenlo un ratito para ver cuál es mejor. ¿Sí? Lo que escriben acá adentro es exactamente lo mismo que escriben en el online. Tienen por ahí opciones de configuración en donde lo pasan en castellano, opciones de configuración en donde lo ponen en modo oscuro y sector negro. Busquen en la configuración que tengan ganas y lo acomodan. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ya lo descargaron? No, todavía no. Bueno, descárguenlo, instálenlo, así ya tienen otra herramienta más, y si algo se complica ese día, tienen como salvarla, ¿sí? Acuérdense que estamos a un mes, ¿sí? Dale. Ya les confirmo bien el horario, probablemente lo podemos hacer un poquito más tarde el parcial, no a las 8, a lo mejor a las 9, si ese día no vamos a tener clase del práctico, así que lo hacemos ¿Va a un ratito durar más. alrededor de 1 hora o...? Y un poquito más, probablemente 2 horas, para darle tiempo que lo hagan, ¿sí? Depende de la extensión del código que pidamos, pero generalmente le solemos dar 2 horas, 2 horas y media para que lo hagan. No, ¿va a Así ser que, solamente un programa o dos? O no, uno solo. solamente, generalmente, depende cómo lo hagamos, obviamente, si podemos hacer 2 programas más simples o un programa más complejo, no sé, vamos a verlo. Y depende de qué le pedimos, también le podemos llegar a pedir algo de diagrama de flujo, ¿sí? Que hagan el diagrama de flujo en un papel, nos entreguen eso, y hagan el código en la PC. ¿Sí? Una cosa así. Depende del ejercicio que estemos haciendo, depende del día, depende de cómo lo hayamos pensado. ¿Se entendió? ¿Dudas con eso? Ninguna. Excelente. Bueno, ¿dudas con lo otro que hemos estado viendo? ¿Con algún tema? ¿Con alguna función? ¿Con alguna cosa que no le sale? De lujo, entonces. No, por ahí yo me perdí la mitad de alguna de las clases, pero las tengo que recuperar por medio de los videos que han mandado ustedes. Lo demás, por el momento, va bien. Bueno, acuérdense lo que les dijimos los primeros días, ¿no? No es una materia que la pueden estudiar la noche anterior, ¿sí? Entonces, si se quedó con alguna duda, con alguna cuestión que no avanzó no sé, si no le sale el for, si no le sale el while, no lo va a aprender la noche anterior. O sea, hay pocas posibilidades de que eso pase. Entonces, con tiempo, estamos a un mes y unos días, así que hay tiempo para hacerlo. Entonces, estudien las clases, revisen el libro, hagan ejercicios para que no se encuentre con ningún problema en el parcial, ¿sí? No lo subí, pero sí, ya lo voy a subir. Sí, ya las voy a subir, Agustín o Agustina. Ya voy a subir los videos de las clases anteriores que no he subido, pero sí los tengo grabados ya. Esta semana sí o sí los subo, así ya tienen también para repasar, sobre todo la clase esta que hicimos de repaso, en donde teníamos un poco todos los conceptos juntos, ¿no? Bueno, ¿estamos bien entonces? Acuérdense, bájense el Cinja, practiquen alguna cuestión más, y con eso lo vamos resolviendo, ¿sí? Bueno, vamos entonces al próximo tema, que el próximo tema es... esperen que perdí la ventana.
Cualquier duda, por supuesto, me avisan, ¿sí? Variables y tipos de datos. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando y que hemos estado configurando y que hemos estado charlando siempre con el int, el float, y para qué sirve y demás? Bueno, la idea de hoy es entender un poquito más qué hacemos con eso, ¿sí? ¿Por qué está y cuáles son las alternativas que tenemos? Para entender eso, primero tenemos que entender cómo se guardan los datos en la memoria, ¿sí? Tenemos una memoria que es la memoria RAM, ¿sí? Esa memoria RAM tiene adentro flip-flops, ¿sí? Ya van a ver en el semestre que viene en sistemas digitales lo que es un flip-flop, ¿sí? Un flip-flop es un arreglo de transistores, ¿sí? Ustedes saben que toda la electrónica está constituida por transistores. Los transistores se pueden agrupar de diferente forma, y esa agrupación de diferente forma tenemos unas unidades de trabajo, unas unidades funcionales que son compuertas, ¿sí? Que es lo que vemos acá, esos simbolitos raros que tenemos ahí. Estas son compuertas, ¿sí? Son compuertas NAND. Bueno, depende de cómo agrupamos las compuertas, lo que puedo tener es un flip-flop. Este flip-flop es un elemento único de memoria, guarda un bit, ¿sí? Guarda un 1 o un 0. Agrupando estos flip-flop y poniendo uno al lado del otro, genero bytes. Agrupando bytes, genero word. Agrupando word, genero y así sucesivamente, ¿sí? Pero hay que tener presente que cada uno de estos 1 o 0 que yo voy a guardar en la memoria está almacenado físicamente en un flip-flop, ¿sí? Que eso está adentro de la memoria RAM, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Para entender cómo trabajamos acá, tenemos a la derecha el bit menos significativo, a la izquierda el bit más significativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Igual que si yo escribo, no sé, el sueldo, ¿sí? El número que más importa es el que está a la izquierda, ¿o no? ¿Sí? No es lo mismo si es un 1 que si es un 9. Entonces acá es lo mismo, ¿sí? El que está a la derecha es el menos significativo y el que está a la izquierda es el más significativo. Y este es el bit 0, ¿sí? El bit 0, el 1, el 2, el 3, el 4, así, siempre se empieza contando el 0. Por eso es que el for también lo solemos empezar a contar de 0. Estamos bien, ¿no? ¿Se va entendiendo? Es fácil esto. ¿Qué tipo de datos tenemos? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero tenemos tipo de datos char, que son 8 bits, o sea, 1 byte. Tipo de datos int, que son 16 bits, o sea, 2 bytes. Long int, que son 32 bits, 4 bytes. Y el float, que también son 32 bits, 4 bytes. Ah, y el double, que son 64 bits, 8 bytes. Para eso tenemos esta historia de cómo convertimos 0 y 1 en números, ¿sí? Si yo lo único que puedo guardar son 0 y 1, ¿cómo esos 0 y 1 van a representar un número? ¿Sí? El 132. Necesito un sistema de numeración que me permita hacer esta representación, ¿sí? ¿Me siguen, no? O sea, la computadora solamente guarda 0 y 1. Estos 0 y 1 yo los tengo que transformar en números. Si yo quiero almacenar números, almacenar variables, almacenar letras, almacenar ese tipo de cosas, tengo que tener un sistema de equivalencia entre cómo almaceno los unos y los ceros y cómo se me representa eso en números, ¿sí? Para eso el más común es el binario, ¿sí? Sistema binario. ¿Por qué binario? Porque tiene 2 dígitos, el 0 y el 1. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una tablita de comparación entre un binario de 3 bits y un decimal, ¿sí? El 0 es el 0 en todos lados, el 001 es el 1 en decimal, pero fíjense que ya el 2, si yo le sumo un 1 si yo le sumo 1 al número este, si voy contando, ¿sí? Conté 0 ovejas, cuento una oveja, cuento 2 ovejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo el 2 para poner acá. Entonces, como no tengo el 2 para poner acá, tengo que saltar la siguiente cifra, ¿sí? Como en decimal cuando llegamos al 9, tenemos que saltar al 10, bueno, acá llega, no tiene el decimal no tiene el 10, o sea, yo escribo hasta el 9 y la próxima cosa que tengo es poner 1, 0, ¿sí? Dos cifras. Bueno, acá no tiene el 2, así que
cuento el 0 con una cifra, el 1 con una cifra, y si quiero contar 2, tengo que irme a 2 cifras ya, ¿sí? El 3, obviamente que seguirán siendo 2 cifras. El 4, ya tengo que irme a 3 cifras, ¿sí? El 5, el 6 y el 7. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá cómo se hace? Hasta el 7, entonces ahí nomás. ¿Cómo? O sea, del 0 hasta el 7. Del 0 hasta El el 7 número. con 3 bits. Sí, Pero si yo le empiezo a poner más bits, ¿qué va a pasar? va a haber más números. Y claro, voy a poder seguir, voy a pasar. ¿Por qué? Porque acá llega el 7 y para irme al 8, ¿qué necesito? Un bit más. Claro, exactamente. Si yo no pongo un bit más, no puedo seguir contando. Claro. ¿Venimos bien? Sí, sí. Sí, Excelente. sí. Entonces, ¿cómo seguimos acá? Convirtamos, ¿sí? Podemos convertir de binario a decimal o al revés. A ver, si yo tengo un número así, es muy fácil convertir de binario a decimal, ¿sí? Miro acá. Si tengo un 1, 0, 1, me fijo en la tablita esta, es un 5. Entonces yo tengo almacenado esto en memoria, bueno, representa un 5, ¿sí? Pero no siempre es así, ¿no? Si yo tengo números más grandes, ¿qué va a pasar? Necesito una forma de hacer esta conversión, si no tengo que hacer tablas de 20. O sea, fíjense que el tipo int tenía 32 bits, el long int, ¿sí? 32 bits. Tengo que hacer una tabla de 32 bits acá, para hacer esa conversión, ¿no? ¿Suena lógico o no? Entonces necesitamos un sistema de conversión. Bueno, el sistema de conversión, por ejemplo, puede ser de binario a decimal. Fíjense que yo tengo este número binario, ¿sí? Es un sistema posicional, al igual que el decimal, ¿sí? ¿Cómo hacemos para...? ¿Se acuerdan? No sé si estudiaron por descomposición ustedes los números en el secundario, pero si yo tengo un 103, ¿sí? El 3 corresponde a 3 por 1. O el 103 es mal ejemplo porque tiene un 0 al medio. No sé, 123, ¿sí? El 3 corresponde a, o sea, si yo lo quiero descomponer, ¿no? El 3 es por 1, porque está bien a la derecha. El 2, ¿sí? 123. El 2, para saber a qué corresponde el 2S, lo tengo que multiplicar por 10, porque tengo 2 espacios, ¿sí? Y el 1 lo tengo que multiplicar por 100. Entonces yo sumo 100 más 20 más 3 y me da 123. ¿Entendieron lo que le acabo de decir? María, ¿se puede volver a explicarlo? Sí, claro. Nosotros tenemos que estos sistemas son posicionales, ¿sí? El valor de una cifra dentro del número vale tanto por el valor en sí de esa cifra y por la posición en la que está. ¿Sí? Es algo natural, nada más que no lo pensamos cuando lo hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo de recién fue que yo tengo el número 123. ¿Sí? Imagínense el número 123. Ese número 123, si yo lo quiero descomponer a ese número, digo, a veces algunos secundarios, algunos primarios enseñan así los números, no sé cómo ustedes estudiaron los números, ¿no? Pero el 123, por ejemplo, si yo quiero ese número descomponerlo, yo podría hacer el 3 por 1, ¿sí? Podría ser el 2 por 10 y el 1 por 100. ¿Por qué? Porque depende del número, el número en sí y la posición en la que está. El 3 está en las unidades, con lo cual lo multiplico por 1. El 2 está en las decenas, por ende lo multiplico por 10. Y el 1 está en las centenas, por ende lo multiplico por 100. ¿Sí? Entonces yo tengo 100 más 20 más 3. Entonces, si yo sumo eso, tengo 123. ¿Se entendió ahora? ¿Se entiende mejor? Sí, Sí, sí. ahora sí. Genial. Bueno, lo mismo pasa con esto, nada más que no tengo 123 o 1, 2 y 3, tengo 0 y 1 nomás para multiplicar. Entonces, esto, el número de la derecha del todo, corresponde a la posición 0. ¿Sí?
el número de la que sigue la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Entonces yo lo que hago para elevarlo, para convertirlo, es lo mismo que estaba haciendo con las unidades de recién. ¿Sí? Yo estaba haciendo 10 a la 0, por eso me daba 1. Estaba haciendo 10 a la 1, por eso me daba otro 1, o sea, me daba 10, perdón. Y estaba haciendo 10 a la 2, por eso me daba 100. ¿Sí? Se eleva la base numérica del sistema de numeración, en el caso del sistema decimal que estamos acostumbrados nosotros, el 10, y en el caso del sistema binario, el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo dos dígitos, ¿sí? 0 y 1. Entonces, la base numérica, la base del sistema de numeración es 2. Entonces, para convertir un número en el otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar el 1 que tenía esta posición, multiplicarlo por 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. ¿Sí? Entonces, 1 por 1, 1. El número que le sigue, 0 por 2 a la 1 en este caso. 0 por 2 a la 1, 0. 1 por 2 al cuadrado, obviamente que 2 al cuadrado es 4, entonces 1 por 4, 4. 0 por 2 al cubo, 2 al cubo es 8, pero 0 por 8, 0. 1 por 2 a la cuarta, 2 a la cuarta es 16, ¿no? Entonces me va a quedar 1 por 16, 16. Y así sucesivamente, ¿sí? 1 por 2 a la sexta, 1 por 2 a la séptima, 0 por 2 a la octava, y 1 por 2 a la novena. ¿Sí? Entonces, después sumo estos resultados. Sumando estos resultados, yo obtengo la equivalencia entre los números. Entonces, el número este que yo escribí en base 2, fíjense que tiene un 2 acá entre paréntesis, eso quiere decir el número que está escrito, porque esto podría estar escrito en decimal también. ¿Sí? Pero lo estoy escribiendo en binario. Entonces, para decir que está escrito en binario ese número, le pongo el 2. Es igual al 725 en decimal. ¿Se entendió ahí? Sí. ¿Y por qué lleva el 10 si el 2 vendría a ser decimal, por ejemplo, 725? En Por la general, cantidad de números que utilicé. claro, a ver, en general, porque hay varios sistemas de numeración. ¿Sí? Tenemos sistema de numeración, ya lo vamos a ver en un ratito. Algunos vamos a ver, ¿no? Pero hasta el decimal, está el octal, o sea, tenemos binario, octal, decimal y hexadecimal. ¿Sí? Son 4 sistemas que solemos trabajar. El octal casi no, pero sí el binario, el decimal y el hexadecimal, esos sistemas los trabajamos siempre. Entonces, este número podría ser, claramente que este podría ser cualquiera de los tres, porque el 0 y el 1 están en el decimal también. Entonces esto podría ser el, no sé, bueno, tiene 7 ceros. ¿Sí? No quiero leer ese número. Entonces, este número podría ser decimal, o podría ser binario, o podría ser hexadecimal. ¿Sí? Entonces, como tengo que aclararlo, le pongo el 2. Este número podría ser decimal, podría ser octal, o podría ser hexadecimal. ¿Sí? Entonces tengo el 10. Obviamente que si yo estoy trabajando todo en decimal, no le empiezo a poner el numerito 10 a todo, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? No le ponemos el número porque nos damos cuenta de que siempre son decimales. ¿Sí? Entonces, si no encontramos el número, es que es decimal. Si no encontramos este 10, es que es decimal. Pero por las dudas se lo solemos poner. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Sí, ahí los chicos preguntaron algo. Ah, no lo vi en chat. No, en el decimal, en el binario, perdón, siempre se multiplica por 2. ¿Sí? Fíjense que es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Por qué? Porque este 0 depende de la posición. ¿Sí? Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, y así sucesivamente. ¿Sí? En el sistema decimal, multiplicaremos por 10. En el sistema octal, multiplicaremos por 8. ¿Sí? Si tengo más de 10 números en el binario, no pasa nada, yo acá sigo metiendo números, ¿sí? 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 12, 2 a la 13, 2 a la 14, todos los números que tengas. ¿Sí, Samir? ¿Se entendió eso?
Y Agus, ¿entendió lo que explicamos recién de que siempre se multiplica por 2? Siempre se multiplica por la base numérica, ¿sí? Si es binario, se multiplica por 2. Si es decimal, se multiplica por 10. Si es hexadecimal, se multiplica por 16. Sí, se acaba de caer, me acaba de cambiar. Los acabo de silenciar a todos. Si alguno quiere hablar, de silenciense. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos al revés? ¿Sí? Si yo tengo un número en decimal, porque acá ¿qué hicimos? Pasamos de binario a decimal. ¿Cómo hago para pasar de decimal a binario? ¿Cómo hago si yo tengo que guardar en esos flip-flop? ¿Cómo hago para entender cómo pasarlo? Bueno, así. ¿Sí? El número que quiero pasar, en este caso es 77, lo divido por la base en la que estamos trabajando, ¿sí? La base 2. Entonces 77 dividido 2 queda 38, el resto es 17. O sea, el resto es 1. ¿Sí? Hago el 77 dividido 2, 17, el 8, me queda 1. ¿Sí? 38 dividido 2 es 19, el resto 0. 19 dividido 2 es 9, el resto 1. 9 dividido 2 es 4, el resto 1. ¿Sí? 4 dividido 2 es 2, el resto es 0. 2 dividido 2 es 1, el resto es 0. ¿Sí? ¿Y cómo conformo el número? Así de raro como lo ven. Agarro el último número de la división, el resultado de la última división, y todos los restos, ¿sí? De las divisiones. Una vez que hago eso, tengo el número en binario. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, por ahí se Creo escucha que un poco sí. tildado, pero no sé si soy yo ¿O soy yo? o a los chicos también les pasa. No sé, ¿se escucha feo? No, no, ahora se escucha bien. Bueno, no sé, debería andar bien. Entonces, de esa forma yo hago esto que tengo acá, ¿no? El 77 en base 10 es el 10011101 en base 2. O sea, el 77 decimal es el 10011101 binario. ¿Sí? Bien. Hexadecimal. Fíjense que depende del sistema de numeración, yo tengo diferentes símbolos, ¿sí? En el binario tengo 0 y 1, en el decimal tengo del 0 al 9, y en el hexadecimal tengo del 0 hasta la F. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 hasta el 9, pero acá ya tengo una representación para 10 unidades, que es la A, el B el 11, el C el 12, el D el 13, el E el 14 y el F el 15. O sea, puedo contar en una cifra hasta 15. O sea, del 0 a 15. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto lo han visto seguramente cuando dan los errores de Windows. ¿Sí? Fíjense, ¿alguna vez le dio la pantalla azul esa de Windows cuando se rompe todo? ¿Nunca les pasó? Que dice error de memoria, posición, tanto, o dice stack error, y les da un código así con un montón de letras y números mezclados, pero no son un montón de letras y números mezclados. Es una dirección hexadecimal, que fíjense que siempre tiene del 0 hasta la F, nunca van a encontrar una G por ahí. ¿Sí? Porque es un hexadecimal. ¿Por qué hacemos esto? Porque el hexadecimal es una forma muy fácil y muy cómoda de trabajar con números y de transformar números de binario a algo que sea más fácil de leer. ¿Por qué? Porque yo tengo un número binario, son muy largos. ¿Sí? Tengo un número, no sé, por acá teníamos recién el 77, fíjense. El 77 tiene 7 cifras, y el 77 nomás. Si yo tengo que guardar un número más grande, el que teníamos acá, por ejemplo, el 725, fíjense todas las cifras en binario que tengo. Evidentemente es un número demasiado grande para trabajarlo, para acordarme, para que me quede cómodo para trabajar.
Entonces, la transformación y el binario es el número que sí o sí necesito guardar. ¿Por qué? Porque es el número que me guardan los flip-flops estos, ¿sí? Si yo no tengo estos flip-flops, no puedo guardar un número decimal ahí, necesito números binarios guardados ahí. ¿Por qué? Porque necesito guardarlos acá. Entonces, como tengo números binarios para guardar, necesito sí o sí guardar ceros y unos. Pero trabajar con ceros y unos, en los códigos, en los programas, en todos lados, es muy molesto porque son muchos dígitos y me puedo equivocar muy fácil. Entonces, el hexadecimal es una forma de trabajar muy cómoda para pasar de hexadecimal a binario, ¿sí? De ida y vuelta. ¿Por qué? Porque ya lo vemos que acá. Esperen que volvamos a esto. ¿Sí? Entonces, acá tengo la comparación. Fíjense que ya tengo 4 dígitos binarios. ¿Sí? Estos 4 dígitos representan el 0, ¿sí? El mismo hasta el 9, no cambian nada entre el decimal y el hexadecimal. Pero fíjense cuando empiezo a contar uno más. Cuando voy a contar el 10, ya el decimal no tengo más espacio en una cifra para seguir contando. ¿Sí? Tengo que pasarme a 2 cifras. Pero en el hexadecimal le pongo la A. Lo mismo con el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿Sí? Recién en el 16 se me terminan los símbolos del hexadecimal y debería ir a 2 cifras hexadecimales. ¿Se entendió? ¿Algún feedback? ¿Confirmación? ¿Visual o audible? Si Sí, están profe, ahí se entendió todavía. bien. Bien, genial. ¿Cómo hago para convertir? Bueno, acá está lo mejor. Yo puedo agarrar de hexa a binario, ¿sí? Puedo agarrar cada uno de los números, de los dígitos o de las cifras, de un número en hexadecimal y convertirlo directamente agrupando de a 4 números binarios, ¿sí? Por ejemplo, el 2, yo me voy a la tabla esta que estaba acá, el 2, fíjense que es el 0010. Entonces, el 2 es el 0010. La B, me fijo acá, es el 1011, ¿sí? Entonces, la B es el 1011. A es 1010. Y el 3 es 0011, ¿sí? El 3 es el 0011. Entonces yo, cada uno de estos, los fui convirtiendo directamente en un grupo de 4 números binarios, ¿sí? Entonces yo, todo esto junto, todo eso junto es mi número binario, ¿sí? Entonces, este número hexadecimal, el 3AB2 en base 16, porque es hexadecimal, se transforma en el 1101101010110010, ¿sí? En binario. Y fíjense que un número muy grande lo reduje a 4 cifras hexadecimales, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto o no? Te voy a preguntar varias veces porque quiero que se entienda. Sí, sí, algo. Algo estamos entendiendo, dice. Y bueno, esto obviamente está en el libro, ¿no? Y ahí lo pueden ver sin problemas. En las primeras páginas del libro van a encontrar la parte esta de conversión de hexa a binario. Y al revés, ¿no? No necesariamente, a ver, ¿por qué no se toman en cuenta los dos primeros ceros? Por lo mismo que no se toman en cuenta cuando tenés los ceros a la izquierda en el decimal, ¿sí? Son ceros que no tienen valor significativo, ¿sí? Si vos tenés 0, 1, 1, 0 en decimal, o 0, 123, ¿cuál es el número que anotás? El 123, ¿sí? El 0, 0, 123 se transforma en 123, es lo mismo. Bueno, acá lo mismo, lo podríamos haber puesto o no, pero estos números, si yo lo quiero convertir de vuelta, acordate que esto era 0, era 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3, y así, cuando llegue acá, voy a tener 0 por 2 a la 1, 2, o sea, 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo?
Bueno, vamos por partes. Samir, ¿se entendió lo de por qué no se toman los ceros a la derecha? Ah, bien, genial. Nicolás, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente se pasa de decimal a binario y después a hexadecimal. Se puede pasar de una cosa a la otra. Ahí vemos cómo se pasa al revés. ¿Sí? Ariel, no entiendo el emoji, que no entendiste, que no qué. Está confuso. ¿Qué parte? ¿Tenés micrófono ahí habilitado? Así me explicás qué parte está confuso y lo repasamos. O si al resto le parece confuso alguna cosa. Bien. Ah, bueno, se va a escuchar feo. Bueno, déjenme un ratito. Bueno, volvemos a comenzar la grabación y estábamos acá. Ariel, ¿qué parte decís que está confusa? O algún otro que le siga pareciendo confuso esto. Bueno, a ver, por las dudas. Cada número de un hexadecimal lo convierto en un grupo de 4 números binarios. ¿Sí? ¿Cómo hago esa conversión? Bueno, me voy acá. ¿No me escuchan? Sí, se escucha, profe. No, como Matías me dice que me había tildado, a lo mejor me tildé en su máquina. Digo, cada número hexadecimal lo convierto en un grupo de 4 números binarios. ¿Sí? ¿Cómo convierto este 2 en un número binario? Me voy a la tabla, si quiero, a esta. Fíjense que esta tabla empieza contando, ¿no? Es una tabla que va del 1 al 15, en binario, en decimal y en hexadecimal, ¿sí? O sea, del 0 al 15, perdón, en binario, en decimal y en hexadecimal, ¿sí? El 0, el 1, es como que voy contando y voy armando la tabla. ¿Sí? Fíjense que el 0 lo cuento sin... El 0 es un solo... 0 como en todos los sistemas de numeración. El 1, fíjense que es equivalente. Ya para el 2, en el binario no me alcanza con una cifra, tengo que poner 2 cifras, entonces me voy al 1, 0. El decimal es 2 y el hexadecimal es 2. ¿Sí? El 3 lo puedo representar con 2 cifras en binario, así que tengo 3 en binario, 3 en decimal y 3 en hexa. El 4 ya tengo que irme a 3 cifras binarias, y en hexa y en decimal son lo mismo. El 5 sigo en 3 cifras. El 6, fíjense que ya tenía el 1, 0, el 1, 0, 0, el 4, el 1, 0, 1 es el 1, le sumo 1 a este, y me paso al otro lado, ¿no? Me paso a esta cifra de acá. Entonces el 1, 1, 0, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, para convertir de hexa a binario, lo único que tengo que hacer es agarrar este número, el 2, que está en hexa, y me fijo en esta tabla cuál es el 2, que es el 0010. 0010. Me fijo cuál es la B. Y el B sería el 11. Claro, el B es el 11 en decimal y es el 1011 en binario. ¿Sí? Y yo estoy pasando de decimal, de hexa, a binario. ¿Sí? Entonces, el B lo convierto en esto. Que es lo que tengo ahí, el 100. A es el 1010. ¿Sí? Fíjense que el A es 1010. ¿Sí? Y el 3 es el 0011. El 3 es el 0011. ¿Estamos bien?
Profe, ¿puede volver un segundo la diapositiva de conversión de binario decimal? A la anterior, esa. ¿De binario a decimal o a hexa? No, no, el primer de binario decimal. La primera que mostró. Esta. Sí, es. Ahí está. Sí. Le voy a sacar una foto nada más. Ah, bueno. Ahí estamos. Ahí está, gracias. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Y agrupar todos estos números, ¿no? Entonces, agrupo todos estos números y ¿qué es lo que tengo? Este número en binario. ¿Sí? Recién me preguntaban por qué no estaban estos dos números acá, estos dos ceros, porque son dos ceros a la izquierda, ¿sí? No les dijeron nunca que son un cero a la izquierda, que no suman. Bueno, acá lo mismo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Sí, profe, se entendió bien. Genial. Bueno, ¿y cómo lo convierto del binario al hexa? Igual, pero al revés. Agarro y separo 4 y 4, y me fijo esos 4 que son. ¿Sí? El 0, 1, 0, 1, resulta que es un 5, el 0, 0, 1, 1 es un 3, y el 1, 0, 1, 1 es una B. Eso lo saco de esta tabla de vuelta, ¿no? De esta tabla otra vez. Nada más que me fijo del otro lado. ¿Sí? El 1, 0, 1, 1 es una B. Y es lo que tengo ahí. ¿Sí? El 1, 0, 1, 1 es una B. Este es el 3 y este es el 5. Entonces fíjense que es mucho más cómodo que andar dividiendo, ¿no? Agrupo, me fijo en una tabla y tengo la conversión directa o no. En el otro, si yo le quiero pasar de binario a decimal, se acuerdan que tiene que multiplicar por el 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 y hacer la suma. ¿Sí? Si lo quiero pasar de decimal a binario, tiene que empezar a dividir por 2. Entre el hexa y el binario es muy fácil de hacer la conversión. ¿Sí? Entonces, obviamente, que el 1, 0, 0, qué sé yo, en base 2, va a ser el B35 en realidad B35 en base 16. ¿Sí? Fíjense que ya tengo esto en base 2 y esto en base 16. ¿Estamos bien? Genial, Ariel. Genial, Alan. Y si faltan dígitos, le agregás 0 a la izquierda. Sí, claro, si vos querés guardar esto en una variable, ¿sí? ¿Cuántos dígitos tenía acá? 3 por 4, 12. Dijimos que el int tenía 16 dígitos. Entonces, ¿qué vas a tener que ponerle acá? Y 0, 0, 0, 0, 0. 4 ceros a la izquierda y te va a quedar todo completa la memoria con el número binario B35. Y eso es lo que tenemos, ¿eh? Bueno. ¿Profe? Sí. Yo me refería a que tenga, por ejemplo, 12 dígitos, en vez de 12 tengas 10. Como en el caso de recién le sacamos los dos ceros a la izquierda, si le agregaríamos esos ceros hasta llegar al, no sé, al 8, al 12, al 16. O sea, vos me decís, si acá... Ah, ya te entendí. Que acá porque casó justo que dividí por 4 y te salen 3 números. Pero ¿qué pasa si vos dividís en 4 y acá tenés 2 al final nomás, digamos, ¿no? ¿Eso me estabas preguntando? Claro, eso es lo que... Claro, exactamente. Entonces va a tener, si estos dos no estuvieran, vos dividís acá los últimos 4, los 4 que le siguen, y sí, claramente, acá le pones 0, 0, 1, 1, entonces ya no sería B35, sino que sería 335 en hexa. ¿Sí? Porque sería igual que a este, ¿no? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. ¿Sí, Nicolás, entendió? Genial. Bueno, pero no solamente nosotros dijimos que íbamos a guardar los números en binario porque los flip-flops necesitaban guardar ceros y unos. ¿Y cómo hago para guardar números negativos? ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Cómo hago para guardar números negativos? ¿Sí? Yo necesito guardar el menos en algún lado, o decir que
Porque si ustedes ponen un número negativo en la PC, ¿se los entiende o no? ¿Qué es lo que hace? Una forma de guardar números negativos es con un bit de signo. Es decir, el número más significativo, el de la izquierda del todo, el que sería el número más importante, no es parte del número, sino es que es solamente el signo. ¿Sí? Tengo dos formas, o lo guardo con signo o lo guardo sin signo. ¿Sí? O uso números con signo o uso todos números sin signo. Evidentemente, si yo le pongo números sin signo, van a ser números positivos, y si yo le pongo números con signo, van a ser números positivos y negativos. ¿Sí? O negativos, positivo o negativo. ¿Sí? Entonces yo cuando guardo un número, depende cómo sea el tipo de dato que yo dije que iba a guardar, es cómo va a almacenar ese número en la memoria. Si yo dije que voy a trabajar con un número un número, una variable sin signo, lo que yo le voy a escribir directamente se va a guardar en la memoria. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una variable de 8 bits. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía un tipo char que era de 8 bits? Fíjense que esto tiene 8 bits. Si yo encuentro esto en la variable de 8 bits, y es una variable sin signo, estoy hablando del 37. Y si yo encuentro esto otro, y hago las conversiones, ¿sí? De esto a decimal, me voy a dar cuenta que es un 165. Ahora bien, si estoy trabajando con variables con signo, si yo encuentro esto adentro de una memoria, es el 37 lo mismo, pero si yo encuentro esto, es el menos 37. ¿Por qué? Porque toma el bit más significativo como signo. Si es 0 es un positivo, si es 1 es un negativo. ¿Sí? Entonces en realidad lo que estoy haciendo es guardando números positivos y negativos. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Estos son los tipos de datos que tenemos en C. Algunos de estos ya ustedes están usando. ¿Sí? Por ejemplo, el int. Cuando ustedes ponen un número entero, le ponen int, ¿no? La variable int a, int b, int número. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto esto? Por 16 bits o 2 bytes, ¿no? ¿Y qué puede guardar? Del menos 32.768 al 32.767. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 16 bits para meter cosas y es un número con signo. ¿Sí? Entonces va a tomar el bit más significativo como bit de signo. Y voy a poder almacenar esto. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, si yo le agrego la palabra unsigned adelante del int, cuando estoy escribiendo, cuando declaro int, y le declaro unsigned int, voy a guardar del 0 hasta el 555, hasta el 65.535, pero fíjense que todos estos son todos positivos. ¿Sí? Claro, no tiene parte negativa. Exacto, yo no voy a poder almacenar un número negativo si yo le pongo que es un unsigned int. ¿Sí? Pero voy a poder guardar hasta el doble de datos. Fíjense que el int va hasta el 32.000 y el unsigned int va hasta el 65.000. ¿Sí? Puedo guardar, ¿por qué? Porque no reserva el espacio para los números negativos. ¿Sí? ¿Venimos bien? Claro, justamente, por eso es unsigned, ¿no? Unsigned en inglés quiere decir sin signo. ¿Sí? Entonces, int, o sea, un tipo de dato int, o un tipo de dato int sin signo. Si es int solo, tiene el signo, y puedo guardar esto. Ventaja, puedo guardar número negativo. Desventaja, puedo guardar menos cantidad de números. ¿Sí? Porque acá, si yo tengo una variable que es más de 32.000, no la voy a poder almacenar en un int. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esto que estamos haciendo? ¿Sí? ¿O no? Sí, se entiende, profe. Bueno, ¿hay alguno que se ha quedado con alguna duda? Levante la manito, grite, escriba en el chat.
Algo. Bueno, genial, sigamos entonces. ¿Puede volver a repetir? Claro que sí. El char, por ejemplo. Por ejemplo, el char. Todo parte de acá, ¿sí? Este es un char, tipo de dato char. ¿Por qué? Porque el tipo de dato char tiene, fíjense, 8 bits, ¿sí? Y puedo tener char o un signed char, ¿sí? Si yo tengo char, que es este, signet, ¿qué va a pasar? El bit más significativo va a transformarse en bit de signo. Y yo voy a poder almacenar datos acá, en estos otros 7 bits. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones tengo si yo tengo 7 bits para guardar cosas? ¿Sí? ¿Hicieron alguna vez esas cuentas? 2 a la 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer combinaciones, ¿sí? Puede ser todo esto 0. Puede ser todo esto 0, pero este 1. Puede ser todo esto 0, este 1 y este 0. Y así. ¿Cuántas combinaciones voy a tener posibles de números con 7 dígitos? ¿Sí? 2 a la 7. La base numérica a la cantidad de posiciones. ¿Sí? ¿Lo sabían eso? No. Bueno, ahora lo saben. ¿Sí? Eso vale para Sí, todos, ¿sí? porque ¿Cuántas pongo una tabla. Claro, a ver, ¿cuántas combinaciones tiene un número? ¿Sí? Si ustedes quieren saber cuántas combinaciones tiene un número posibles, ¿cómo hacen las películas? ¿Sí? Dicen, estos son 32.000 combinaciones. Y por eso, porque es la base numérica a la cantidad de posiciones que tengas. Si vos tenés un número de 4 dígitos, no sé, si vos querés la contraseña del celu, ponele, ¿sí? Son 4 dígitos, el PIN, ¿no? 4 dígitos. ¿Y cuántos símbolos tenés para cada uno de esos dígitos? 10, ¿no? Porque tenés del 0 al 9, son 10 símbolos, ¿o no? Sí. Claro, por 4 Entonces, agregaciones. sería 10 a la cuarta. Porque tenés 10 combinaciones por cada uno, por 4 símbolos. ¿Alguno tiene que acudar a mano? Hágalo. Son 10.000 combinaciones. Claro, son 10.000 combinaciones. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, acá pasa lo mismo, nada más que no tenemos 10 símbolos, tenemos 2 símbolos, y el 0 y el 1. Entonces son 2 a la cantidad de lugares que tengo para hacer combinaciones. Acá tengo 7 lugares para hacer combinaciones, porque el octavo lo estoy usando con el signo. ¿Sí? Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Entonces tengo 7 lugares para hacer combinación. Entonces acá tengo 2 a la 7. 2 a la 7 es 128. ¿Sí? Entonces voy a tener 128 combinaciones positivas y 128 combinaciones negativas. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. Nada más que acá el 0 lo está tomando como positivo, ¿no? Por eso me dice 127. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. Si yo no tengo este bit de signo, como esto, todo el número lo estoy usando para guardar, el byte lo estoy usando para guardar números, ¿no? Sin bit de signo. Entonces ya no tengo 7 combinaciones, tengo 8 combinaciones, tengo 8 lugares para hacer combinación. Entonces ya no voy del 0 al 128, sino que voy del 0 hasta el 256. ¿Por qué? Porque tengo 2 a la 8. 2 a la 8 es 256. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. O sea, 256 lugares del 0 al 255. Contando el 0 como una combinación. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Genial. Lo mismo pasa con todos los otros tipos de datos, nada más que son más grandes. ¿Sí? El int ya tiene 16. Es el doble que el char. El long int tiene 32. Son 4 bytes. Uy, perdón. Entonces fíjense el número que puedo guardar. ¿Sí? ¿Venimos bien? Sí, sí, sí.
No, Alan, generalmente no. Alan pregunta si pasar este número en decimal a binario o algo así. Generalmente no. Hay veces que puede ser parte de un ejercicio, ¿sí? Que diga, como, se tiene este número, pero hacerlo en la PC, digamos, hacer la conversión en la PC que se resuelva. No hacerla a mano ni nada de eso. ¿Sí? Pero sí resolver. Entonces tienen que saber los métodos de conversión. Son 3 métodos, no le va a llevar mucho estudiar. ¿Sí? Como parte de un programa, no para que... No es que le voy a dar una hoja y le voy a decir, pase este número de 140 cifras decimales a binario. ¿Sí? No va a ser así. Más o menos, Nicolás. Estamos viendo recién declaración de variables. ¿Sí? Estamos viendo tipo de variables. La próxima clase nos queda ver vectores y eso es más estructura de datos. Bueno, entonces teníamos el char como tipo de dato, el unsigned Profe. char. Sí, Me queda una duda ahí con diga cuando nomás. llega sin, ¿Cuándo llega a dónde? cuando llega signo y cuando no. Eso es cuando yo quiero guardar números con signo o números sin signo. Va a depender de mi programa. ¿Sí? Sí, ¿Se pone un Acá. signe o signe? claro. Ahora vemos un ejemplo, pero depende de lo que yo quiero guardar en esa variable. Si yo quiero guardar, no sé, sueldos de la gente, ¿sí? ¿Qué número le voy a poner? ¿Qué tipo de dato le voy a poner? ¿Sí? Que sea positivo. Que sea positivo, porque nadie cobra en negativo. Entonces, no tiene sentido de que yo ponga un tipo de dato negativo. ¿Y qué tipo de dato le voy a poner? Y depende en qué país esté, ¿sí? Porque si si son sueldos mensuales, a lo mejor no sé, en Estados Unidos me alcanza con del 0 a 65.535. Pero acá no me alcanza, porque alguien va a ganar más que esto. ¿Sí? Entonces no le puedo poner el tipo de dato unsigned int para guardar sueldos. ¿Por qué? Porque el que cobra 70.000 pesos al mes, no lo voy a poder guardar ese dato. ¿Sí? No va a entrar en ese tipo de datos. Entonces tengo que buscar un número más grande. ¿Cuál es el número más grande que le sigue a unsigned int? Y el long int. ¿Sí? Porque te pasa de 2 bytes a 4 bytes. Entonces yo tengo que guardar sueldos, y voy a tener sueldos de más de 65.000, me tengo que ir a un long. ¿Sí? Un tipo a un long. Puede ser el long int, que igual me va a alcanzar porque tiene datos positivos y datos negativos, pero fíjense el dato máximo que puedo poner, o directamente, lo lógico sería irme a un signed long int. Entonces ya puedo guardar hasta esto. Ya no creo que cobre nadie más que esto mensualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Matías, ¿qué pasó? Que levantó la mano, Matías. Bueno, se arrepintió. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. Nicolás, ¿querías decir algo? Ah, levanté bajo la mano. ¿Están jugando con las manos los muchachos? Si yo quiero hacer un programa que sea positivo, entonces uso eso para la limitación, no hace falta que se lo pongan un if. ¿O sí? Sí, sí hace falta, porque acá es solamente para qué dato voy a guardar. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejemplos, ya que estábamos a usar el silla. Dejo de compartir esto y compartimos esto otro. ¿Sí? No sé. Vamos a poner, el hincha lo hemos usado, vamos a poner unsigned int. ¿Sí? No sé. Qué sé yo. Número. ¿Sí? Y acá le vamos a poner ingrese el número.
Ah, espera, si no le pongo nada va a ser cualquier cosa. Ingrese el número. Sí, sí. ¿Qué hace esto? Nada, no tiene mucho sentido. Ingresa un número y lo imprime de vuelta en pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Corren. Voy a compartir la pantalla de otra forma para que puedan ver la pantalla negra. Ahí ven las dos, ¿no? El código y la pantalla negra. Bien. Ingrese el número. Las dos. ¿Cómo? Ah, las dos, está bien. Ingrese el número. 50, ¿sí? El número es 50, ¿sí? No hay mucha ciencia. Ah, no sé si se va a volver a compartir ahora. ¿Ven la pantalla negra de vuelta? No, ahora no. Oh. Bueno, entonces esperen. Ahora voy a compartir pantalla entera y listo. Ahí está. Compilo. Ah. Bueno, les va a dar, si quieren correrlo mientras está abierta la ventana, les va a dar un error. Ingrese el número. Yo puse recién 50 y no pasa, y anduvo bien, ¿no? ¿Qué pasa si pongo -2? Bueno, ¿por qué está haciendo esto? Ah, porque me lo está acomodando por tipo de datos solo. Unsigned, claro. Me lo está acomodando el compilador, se está dando cuenta que estoy haciendo algo mal y me acomoda solo el tipo de datos. ¿Sí? Me vuelve a ser lo mismo, me está acomodando el tipo de datos. No me deja equivocarme el compilador. ¿Vieron que da un warning ahí? Entonces me está cambiando el tipo de datos para que yo no cometa este error de guardar un número que no quiero guardar. ¿Sí? No debería ser así, pero es lo que me está haciendo el compilador. Me está arreglando el error que yo estoy cometiendo. ¿Sí? Pero la idea es esta. A ver, esperen que le vuelvo a compartir. Fíjense lo que me está diciendo acá abajo, ¿no? %d espera un argumento tipo int, pero el argumento tiene un tipo unsigned int, y me lo cambia por defecto para no equivocarme, y el %i hace lo mismo. ¿Sí? Porque yo le estoy metiendo un número directamente negativo, por eso me lo cambio. Ahora bien, deberíamos usar otra librería que no es la printf para leer esto, pero no importa, no nos vamos a meter en eso. ¿Se entendió, no? La idea.
que yo necesito declarar el tipo de dato, dependiendo cómo yo lo vaya declarando, es lo que yo puedo ir... voy a de vuelta a compartir pantalla. Depende del tipo de dato que yo voy colocando, es el número que puedo guardar. Va a depender de mí. Ah, bueno, vamos a probar, por ejemplo, si yo le pongo un char, a ver si... Si yo le pongo, en vez de tipo de dato int, le pongo char. Char, acá le pongo C. Acá le pongo C. Y... bueno, así. Ingrese el número. El número 5. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? O le ponemos, por ejemplo, el int, número, y acá le ponemos D, y acá le ponemos D, y lo corremos. Y le decimos que vamos a tener 35.000. Pero no me deje equivocarme esto. Quiero que me ande mal y no me anda mal. No, lo acomoda. Ahí está. Fíjense ahí. El tipo de dato short int, pasa que como le puse int, me los devolvía genéricos. Fíjense, el short int es igual que el int, o debería serlo, pero el compilador me los cambia, ¿no? Pero fíjense, el short int tiene hasta del menos 32.000 al 32.000, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Yo lo que hice fue decirle al short int, le puse un número, ese número, y puse cualquier cosa en el número, ¿no? Muy por arriba del número máximo que me deja el short int. ¿Y qué pasó? Le ingresé este número y sacó este número, ¿no? Por abajo del 32.000. ¿Por qué? Porque desbordó. Yo puse un número más grande en bits del número del espacio que tenía, y los números que eran más significativos no los guardo. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Están ahí todavía? ¿Están vivos? ¿Estoy vivo yo? Sí, Sí, profe. yo estoy tratando de analizarlo. Bueno, Claro, porque es int, ¿no? Por eso pone ese claro. número. Yo puse short int. El short int en las variables me dice que puede guardar un número del 32.767. ¿Sí? Entonces yo voy de vuelta acá. Lo voy a correr otra vez. Ingrese el número. 32.500. El número es 32.500. ¿Por qué? Porque está dentro del rango que yo puedo meterle. ¿Sí? 33.000. El número es menos 32.536. ¿Por qué? Porque está fuera del rango que yo le puedo meter al número. Me da error, ¿sí? Me da un número, me da cualquier cosa. ¿Se entiende eso, no? ¿Y es aleatorio el positivo y negativo? No, no es aleatorio, es porque se guardó mal el número. Sí, Entonces, me sobreescribió el bit que era de signo, me lo sobreescribió con el número. Entonces, cuando lo voy a leer, me lo lee como si fuese negativo.
Ah, Pero es porque está mal guardado. Siempre que guarda 33.000 me va a dar menos 32.536. O sea, nada que ver lo que yo guardé. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me está sobreescribiendo el bit de signo y se guardó mal. ¿Sí? Ahora, si yo ahora le pongo unsigned short int, ¿qué va a pasar? Y quiero guardar los 33.000, voy a poder. ¿Por qué? Porque ya no tengo 32.000 y pico de margen, sino que puedo irme hasta el 65.535. ¿Sí? Entonces yo me voy acá de vuelta. 65.535. Lo guardo. ¿Sí? 65.536. No lo guardo. ¿Sí? El resultado es 0. ¿Por qué? Porque dio la vuelta. Se desbordó 1, ¿sí? Acuérdense, 65.536 son 16 bits. El 65.537 son 17, es el bit 17 en 1 y todo el otro 16 bits en 0. Bueno, el 1 ese no lo guardó, me quedó guardado el 0. ¿Sí? Si yo le pongo ahora 65.538, guarda el 2. ¿Por qué? Porque empezó a contar de vuelta, digamos. Tengo un 1 que no lo guarda en ningún lado porque se cae del espacio que tenía y sí me está guardando los otros menos significativos. ¿Sí? Sí, sí. Entonces depende del tipo de dato que yo necesito, el tipo de dato que yo tengo que declarar. Si yo declaro un tipo de dato incorrecto, me puede pasar este tipo de cosas. ¿Sí? Que no funcione. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, supongamos que sí. Sí, sí, profe, sí. ¿Qué es lo que me queda? Ver cómo debe ser los float. ¿Sí? Yo tengo los float. Están viendo ahí la presentación, ¿no? sí. Bien. Sí. Entonces, los float dijimos que siempre lo usamos para números con coma, ¿no? No nos vamos a meter en cómo guarda los float, pero es una forma de guardar totalmente distinta. ¿Sí? Tiene un bit de signo, tiene un bit de exponente y un bit de mantisa o de número base. Entonces siempre todo lo guarda elevado a ala. ¿Sí? Entonces tiene 32 bits y yo puedo guardar números, fíjense, desde muy chiquitos a muy grandes. Metan en el calculador a 3,4 a la menos 38 y fíjense cuál la cantidad de ceros que le da, de hecho 38 ceros, o 3,4 a la más 38, ¿sí? Y el doble, que es de doble precisión, tiene 64 bits, y puedo guardar números. El número más grande que puedo guardar en una PC es 1,7 a la 308. ¿Sí? Es el número más grande que puedo guardar en un tipo de dato en C. Si pasa eso, es infinito para la PC. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, esta cuestión de que en C todas las variables deben ser declaradas. Hay lenguajes que no necesariamente, ¿sí? Python, por ejemplo, las uso y ya se declaran solo las variables, pero en C no. Tengo que declararlas como la venimos haciendo. ¿Sí? Esto ya lo saben, ¿no? Sensibles, así es mayúscula o minúscula. No pueden empezar con el guión bajo. Y el primer carácter debe ser una letra. Yo no puedo guardar una variable que sea 12. ¿Sí? Necesito una variable que empiece con letra. Puede ser A12, pero no puede ser 12 solo. Físicamente, ¿qué hace? Yo cuando declaro una variable, le voy a presentar la diapositiva si se anima esto. Cuando yo declaro una variable, por ejemplo, char A, int P es número 1, número 2, número 3, número 4, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo, la RAM tiene posiciones de memoria, ¿sí? Las posiciones de memoria de la RAM están asignadas o no asignadas. En este caso, bueno, una posición es todo ficticio esto, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente yo cuando levanto Windows y empiezo a agarrar programa, la RAM se me va cargando. Pero acá supongamos que no tengo nada.
¿sí? Entonces, está sin asignar. Cuando yo corro esto de char a, ¿qué es lo que va a pasar? Char es una variable de 8 bits, ¿sí? Entonces, esto se me va a asignar a una variable a. Peso es una variable de 2 bits, de 2 bytes, perdón, ¿no? Entonces, estos dos van a representar el peso. Número va a ser esto, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo escriba en mi lenguaje, en mi código, peso igual a 8, lo que va a hacer es escribir el número en estas dos posiciones de memoria, ¿sí? Va a direccionar a la posición de memoria, va a ir a buscar esa memoria, la va a escribir, y le va a poner el número que yo le puse a peso. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Una vez que yo cierro un programa, abro otro, qué sé yo, la memoria queda con lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no inicializo las memorias, lo que puede pasar es que los contadores hagan cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo capaz que es más fácil. Int, no sé, i, como si fuese un for, ¿sí? Int i, lo vamos a poner así nomás. Entonces, acá vamos a leer valor de i, ¿sí? Y acá %e, i, ¿sí? Lo primero que hacemos la leemos. Ingreso el número y lo vamos a guardar en i. Ingrese el número es i, está bien así. Pongámosle algo así. Podría usar un número, no, que tenés que definir, ¿no? Pero me equivoqué, no quería ver esto. Valor de i, así. ¿Qué hago primero? Declaro i y muestro el valor de i. Ingreso número, ingreso el número, acá guardo algo en i y vuelvo a imprimir, ¿sí? Me da un error de que, fíjense, un warning. No estoy usando la variable número, ¿sí? Porque la tengo declarada, pero no la uso para nada. Y acá me está dando otro warning. Y está usado sin inicializar en esta función, ¿sí? Entonces me está diciendo, a lo mejor hay algo que te está equivocando. Y claramente, fíjense, el valor de i es este. ¿Por qué vale eso? Y qué sé yo, porque es lo que la memoria le quedó. Ingrese número, 5. ¿Sí? Cierro, el número es 5. Y yo ahora vuelvo a correr esto. Y el valor de i me vuelve a dar cualquier cosa. ¿Sí? Vuelvo a poner, no sé, 9. El número es 9. Cierro esta ventana. Lo abro de vuelta. Y me da otra cosa distinta, ¿sí? Fíjense que siempre me da números raros. Bueno, estos dos me han dado lo mismo. ¿Pero por qué? Porque está usando una variable que no está inicializada, ¿sí? El valor que está ahí en i es el valor que está guardado en la memoria RAM. ¿Y qué valor tiene la memoria RAM? Y qué sé yo, depende de lo que estuvo haciendo la RAM antes. ¿Sí? ¿Qué otro programa usó ese pedacito de memoria? Cerré ese programa y corrí este. ¿Sí? Eso en el simulador no le pasa, porque el simulador siempre arranca de cero. ¿Sí? En el compilador online. Pero sí cuando trabajan en la PC, sí les va a pasar. Entonces acostúmbrense a que si ustedes van a usar una variable, lo primero que tienen que hacer es inicializarla, ¿sí? Si la variable no la voy a escribir primero. ¿Me siguen? Fíjense que cuando yo haga esto, y vuelva a correr uno de los warnings va a desaparecer. ¿Sí? Fíjense que ya no me da diciendo el error de que el i lo estoy usando sin inicializar. Y acá aparece el valor de i es 0. ¿Se entiende, no? Bueno, Alan me dijo que sí, pero el resto no sé. Esa es la idea de inicializar las funciones. Bueno,
Hoy vimos variables, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Yo por ahora no. Bueno, genial. Ya por lo menos tenemos idea cómo guardan los datos, cómo se guardan los datos en la PC, cómo tengo que declarar los tipos de datos para no cometer errores, ¿sí? Si son con signos, si son sin signos, si voy a declarar un tipo de datos que excede la capacidad máxima de lo que quiero guardar ahí, entonces tengo que tener cuidado con eso. Y esas son las cuestiones que tengo que tener en cuenta para la hora de declarar variables. ¿Alguna duda? Bueno, genial. Para cada variable se usaba un reloj. No entiendo eso, Nicolás. Em, Se usa como para, por ejemplo, para pasar a octales, se usa como un reloj que se iba del 1 al 8 y de acuerdo al número iba, volvía y te quedaba de acuerdo al número. Un valor. bueno, sí, hay algunas tablas de conversiones así que se pueden utilizar, sí, pero bueno, no creo que haga falta en este caso. Pero bueno, adelante, búsquenlas, trabajen con eso y compártanlas si tienen ganas. Es como les decía hace un ratito, no va a haber ejercicios de esto, convierta este número a binario, convierta este número a octal. Qué sé yo. Bueno, octal no lo hemos visto. O convierta este número a hexadecimal. Pero sí lo que puede haber es dentro de algún ejercicio, algún código, algún programa, algo, puede ser convierta algo, como que utilicen que sepan cómo se hace la conversión y que puedan estar metido eso dentro de algún programa, ¿sí? Pero no convirtiendo números porque sí. Acuérdense de agendar la fecha del parcial, ¿sí? Que era no la agendé yo tampoco, el 14 de junio, ¿sí? El parcial. ¿Dudas? Sí, Axel, vamos a ver un par de clases de Arduino. No te preocupes. Tenemos todavía un par de clases. Bueno, chicos, el profe Fede seguramente en un ratito ahí les va a pasar el link para conectarse. Y la idea con el profe es que repasen todos los ejercicios, los horarios, los ejercicios y los prácticos que han venido haciendo y que se saquen todas las dudas, ¿sí? Así que aprovechen esa clase como para que vayamos avanzando. Nos quedan solamente 2 temas, que son los que vamos a tener de vectores y funciones, y a partir de ahí ya seguimos con Arduino, pero bueno, ya tienen para hacer el práctico, los prácticos que faltan, ¿sí? Pero por eso, pónganse al día con los ejercicios. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos, que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima.